Hace casi 2 años que no hablo con mi madre ni con mi hermana. A veces me preguntan si me arrepiento de cómo terminó todo, si no fui demasiado duro, si no debí darles otra oportunidad. La respuesta siempre es no. No porque disfrute el distanciamiento, sino porque finalmente entendí que algunas relaciones te cuestan más de lo que valen, incluso cuando son de sangre. Hoy tengo mi propio apartamento, un trabajo decente y una vida donde nadie me debe nada ni yo le debo nada a nadie. Es una paz extraña, pero real. Lo que pasó aquel día fue el punto final de una historia que venía escribiéndose durante años. Solo que yo estaba demasiado ocupado siendo el hijo bueno como para darme cuenta. Todo empezó mucho antes de que mi tía Berta apareciera. Yo tenía 26 años y llevaba casi 4 viviendo con mi madre y mi hermana menor, Rocío, en la casa familiar. Mi padre murió cuando yo tenía 19, un infarto repentino que nos dejó a los tres navegando en deudas y confusión. Mi madre nunca trabajó fuera de casa, Rocío apenas terminaba la secundaria, así que naturalmente yo asumí el papel de proveedor. Dejé la universidad a medias, conseguí trabajo en un almacén logístico y empecé a pagar las cuentas. Al principio fue temporal, o eso me decía. Solo hasta que mi madre encontrara algo, hasta que Rocío se graduara, hasta que las cosas se estabilizaran. Pero los meses se convirtieron en años y yo seguía ahí, pagando el alquiler, la luz, el agua, la comida, mientras mi vida personal se evaporaba lentamente. Mi madre nunca me pidió que me quedara explícitamente, pero tampoco me facilitó irme. Cada vez que mencionaba la posibilidad de buscar mi propio lugar, ella encontraba una forma de hacerme sentir culpable sin decir una palabra directa. Un suspiro profundo. Una mirada al techo. Un comentario sobre lo difícil que sería para ellas arreglárselas solas. Rocío era más directa, me llamaba egoísta, me decía que era mi responsabilidad como hombre de la familia cuidar de ellas. Yo aceptaba estos argumentos porque en el fondo quería creer que estaba haciendo lo correcto, que era noble, que algún día ellas reconocerían mi sacrificio. Qué ingenuo fui. La dinámica en casa era extrañamente funcional en la superficie. Yo trabajaba turnos largos, a veces dobles, y cuando llegaba encontraba la casa más o menos ordenada y comida hecha. Mi madre se encargaba de las tareas domésticas y Rocío estudiaba diseño gráfico en una universidad pública. En teoría éramos un equipo. En la práctica yo era el único que aportaba dinero real mientras ellas administraban mi sueldo como si fuera un recurso familiar compartido. Nunca me quedaba mucho para mí. Cada mes calculaba cuánto necesitaba para el alquiler del apartamento donde vivíamos, los servicios, la comida, los gastos de Rocío, y lo que sobraba apenas alcanzaba para mis propias necesidades básicas. No tenía vida social. No salía con amigos. No tenía pareja. Mi existencia se reducía a trabajar, dormir y mantener a flote una casa que ni siquiera sentía como mía. Rocío era el verdadero problema, aunque tardé años en admitirlo. Tenía 23 años y actuaba como si tuviera 15. Caprichosa, consentida, siempre esperando que alguien más resolviera sus problemas. Mi madre la había criado como a una princesa y yo, estúpidamente, había seguido el mismo patrón. Si Rocío necesitaba materiales para la universidad, yo los compraba. Si quería salir con sus amigas, yo le daba dinero. Si se compraba ropa cara con la tarjeta de crédito que yo pagaba, yo apretaba los dientes y cubría el saldo. Mi madre justificaba todo diciendo que Rocío era joven, que necesitaba disfrutar su juventud, que ya tendría tiempo de ser responsable. Yo empezaba a sospechar que ese tiempo nunca llegaría. Los primeros signos de que algo estaba mal fueron sutiles. Mi madre comenzó a hacer comentarios extraños sobre mi habitación. Decía que era la más grande de la casa, que tenía el mejor closet, que era injusto que yo tuviera tanto espacio cuando apenas estaba en casa. Yo no le di mucha importancia al principio. Pensé que eran quejas sin sentido, producto del estrés o del aburrimiento. Pero los comentarios se volvieron más frecuentes y Rocío empezó a sumarse. Decía que necesitaba más espacio para su computadora y sus proyectos, que su cuarto era demasiado pequeño, que yo debería considerar mudarme al cuarto de invitados, que era más chico pero suficiente para alguien que solo dormía ahí. Yo me reía, pensando que era una broma de mal gusto. No lo era. Un día llegué del trabajo y encontré a mi madre midiendo mi habitación con una cinta métrica.
Le pregunté qué hacía y me dijo con total naturalidad que estaba viendo si cabía un segundo escritorio para Rocío. Me quedé helado. Le dije que era mi cuarto, que yo pagaba el alquiler, que no iba a compartir mi espacio personal. Ella me miró como si yo fuera el irrazonable y me dijo que debía ser más flexible, que la familia se ayudaba, que yo era muy egoísta últimamente. Esa palabra otra vez. ¿Egoísta? Por no querer que invadieran el único rincón privado que me quedaba en esa casa, las cosas empeoraron rápido después de eso. Mi madre empezó a tratarme con una frialdad que no había sentido antes. Ya no me saludaba cuando llegaba del trabajo. La comida que me dejaba era cada vez menos y peor, como si fuera una carga prepararla. Rocío directamente me ignoraba o me lanzaba indirectas sobre lo poco que yo colaboraba en la casa, lo cual era absurdo considerando que yo pagaba absolutamente todo. Empecé a sentirme como un extraño en mi propia casa, o mejor dicho, en la casa que yo mantenía pero que nunca había sido realmente mía. Pasaba cada vez más tiempo encerrado en mi habitación después del trabajo, evitando el ambiente tenso de la sala y la cocina. Me preguntaba cómo habíamos llegado a este punto, donde me había equivocado. La respuesta era simple pero dolorosa: me había equivocado al creer que mi sacrificio sería valorado. Entonces apareció mi tía Berta. La hermana menor de mi madre, una mujer de 40 y tantos años que acababa de divorciarse por tercera vez y necesitaba un lugar donde quedarse temporalmente. Mi madre me lo mencionó una noche durante la cena como si fuera algo sin importancia. Berta vendría a quedarse unas semanas, tal vez un mes, solo hasta que encontrara un apartamento. Le dije que no había problema, que podía usar el sofá de la sala o el cuarto de invitados. Mi madre asintió sin decir nada más y yo pensé que el asunto estaba resuelto. No tenía idea de lo que realmente estaba planeando. Berta llegó un sábado por la mañana con 3 maletas grandes y una actitud de víctima que llenaba cualquier habitación. Se instaló en el sofá de la sala y pasó todo el fin de semana quejándose de su exmarido, de lo difícil que era su vida, de lo mucho que necesitaba el apoyo de su familia. Mi madre la consolaba y le servía té como si fuera una reina en el exilio. Rocío se sumó al drama, las tres formaron una especie de club de mujeres incomprendidas y yo quedé oficialmente excluido. No me molestó demasiado al principio. Estaba acostumbrado a ser invisible en esa casa. Lo que no esperaba era que ese fin de semana fuera solo el ensayo para lo que vendría después. El lunes siguiente regresé del trabajo más tarde que de costumbre. Había tenido un turno doble porque un compañero se enfermó y yo necesitaba las horas extra. Llegué exhausto cerca de las 10 de la noche, con ganas solo de ducharme y dormir. Cuando abrí la puerta de mi habitación me encontré con una escena que tardé varios segundos en procesar. Todas mis cosas estaban amontonadas en el centro del cuarto. Ropa, libros, documentos, todo revuelto en cajas de cartón y bolsas de basura. La cama estaba deshecha y mi closet vacío. En la mesita de noche había una nota escrita con la letra de mi madre: Berta necesita esta habitación. Tus cosas están listas para que te las lleves. Es hora de que busques tu propio lugar. Me quedé ahí parado, leyendo esa nota una y otra vez, esperando que las palabras cambiaran de significado. No podía ser real. No podían haberme echado de mi propia habitación, de la casa que yo pagaba, sin siquiera preguntarme. Salí al pasillo y las encontré a las 3 en la sala, tomando vino y riendo como si nada. Mi madre me vio y su expresión cambió a una de falsa inocencia. Ah, ya llegaste. ¿Viste la nota? Le pregunté qué demonios estaba pasando, por qué mis cosas estaban empacadas. ¿Por qué no me había dicho nada antes? Ella se encogió de hombros y dijo que ya se lo había mencionado. Que Berta necesitaba un cuarto propio porque tenía problemas de espalda y no podía dormir en el sofá. Que mi habitación era la única opción lógica porque yo pasaba poco tiempo en casa de todas formas. Le dije que era mi habitación, que yo pagaba el alquiler de ese apartamento, que no podían simplemente echarme. Rocío soltó una risa burlona y dijo: técnicamente pagas el alquiler, pero la casa está a nombre de mamá. Así que ella decide quién vive dónde. Fue como recibir una cachetada. El contrato de alquiler estaba a nombre de mi madre porque cuando nos mudamos ahí yo no tenía historial crediticio suficiente. Nunca pensé que eso pudiera usarse en mi contra. Mi madre agregó con una voz dulce pero venenosa que ya era tiempo de que yo madurara y buscara mi propia independencia. Que había sido muy generoso de mi parte ayudarlas todos estos años pero que ellas ya no necesitaban que las mantuviera.
Que Berta tenía algo de dinero ahorrado y podía contribuir con los gastos ahora. Mentira. Lo supe de inmediato. Berta no tenía un peso, por eso estaba ahí. Berta intervino con su voz de mártir diciendo que no quería causar problemas, que si yo necesitaba el cuarto ella podía arreglárselas, pero que realmente su espalda la estaba matando y el médico le había dicho que necesitaba un colchón firme. Mi madre la tranquilizó diciéndole que no se preocupara, que yo entendería, que yo siempre había sido tan razonable. Rocío agregó con esa sonrisa cruel que tanto llegué a odiar, además ya es hora de que te largues. Siempre estás de mal humor y arruinas el ambiente. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. No fue un estallido dramático. Fue algo frío y definitivo, como una puerta que se cierra y se tranca por dentro. Les pregunté con una calma que me sorprendió a mí mismo dónde esperaban que viviera. Mi madre dijo que seguramente tenía amigos con quienes quedarme, o que podía alquilar algo, que yo ganaba bien y no debería ser problema. Le recordé que yo no ganaba bien, que apenas me alcanzaba después de pagar todos sus gastos. Ella hizo un gesto despectivo con la mano y dijo que eso era porque yo no sabía administrarme, que si dejaba de desperdiciar dinero en tonterías tendría suficiente. ¿Tonterías? Yo no había comprado nada para mí mismo en meses. No tenía vida social, no tenía hobbies, no tenía nada excepto trabajo y esta casa que me chupaba hasta el último peso. Y ahora me estaban echando como si fuera un inquilino molesto. Le dije que me dieran al menos una semana para buscar algo. Rocío se burló y dijo que una semana era demasiado, que Berta necesitaba mudarse ya, que yo podía llevarme mis cosas esa misma noche y dormir en el cuarto de invitados mientras encontraba algo. El cuarto de invitados era básicamente un closet con una cama individual. Le dije que no, que si me querían fuera entonces me iría pero con condiciones. Mi madre levantó una ceja como si le divirtiera mi intento de negociar. Le dije claramente, si me voy del todo. Cancelo el contrato de alquiler, dejo de pagar los servicios, me llevo todo lo que es mío y ustedes se arreglan solas. Si Berta va a ocupar mi lugar entonces que Berta pague mi parte. El silencio que siguió fue denso y extraño. Las tres me miraron como si acabara de decir algo en otro idioma, mi madre fue la primera en reaccionar. Se rió. Una risa nerviosa, incómoda, como si yo hubiera contado un chiste malo. No seas ridículo, dijo. No puedes cancelar el contrato así como así, hay procedimientos, además no lo harías, eres nuestra familia. Le sostuve la mirada y le dije que tenía 30 días para cancelar según el contrato, que lo había leído completo hacía meses cuando consideré mudarme, que mañana mismo iría con el propietario a iniciar el trámite. Berta dejó su copa de vino y preguntó si yo hablaba en serio. Le dije que completamente en serio. Rocío soltó otra risa burlona, pero esta vez sonó forzada. Estás exagerando, solo es un cuarto, deja el drama. Le dije que no era solo un cuarto. Era el último límite que me quedaba y ellas lo habían cruzado sin pensarlo 2 veces. Mi madre cambió de táctica. Se puso de pie y adoptó ese tono maternal herido que había usado durante años para manipularme. Después de todo lo que hemos pasado juntos, después de que te acogimos cuando tu padre murió, así nos pagas. Con amenazas. Con chantajes. La ironía era tan grande que casi me hizo reír. Le recordé que yo tenía 19 años cuando papá murió, que yo no necesitaba que me acogieran porque era mi casa también, que yo había sido quien las acogió a ellas económicamente durante 4 años seguidos. Ella negó con la cabeza como si yo estuviera distorsionando la realidad. Tú elegiste ayudarnos, nadie te obligó. Y ahora resulta que nos lo vas a cobrar toda la vida. Rocío aplaudió lentamente con sarcasmo. Bravo, el gran mártir. Siempre supimos que algún día nos lo restregarías en la cara. Me di cuenta en ese instante de que nunca había existido gratitud, ni reconocimiento, ni siquiera respeto básico. Para ellas yo era simplemente una fuente de ingresos que se había atrevido a quejarse. Berta intentó mediar diciendo que seguramente podíamos llegar a un acuerdo, que ella podía dormir en el cuarto de invitados después de todo, que no quería causar una ruptura familiar. Pero ya era tarde. Yo había visto la verdad y no había vuelta atrás. Le dije a mi madre que tenía hasta fin de mes para encontrar otro lugar o conseguir cómo pagar el alquiler sin mí. Ella gritó que yo no podía hacerles eso, que era ilegal, que ella demandaría.
Le dije que demandara si quería, que el contrato estaba a su nombre pero yo era quien pagaba y tenía todos los recibos para probarlo, que legalmente yo no tenía ninguna obligación de mantenerlas. Rocío explotó. Empezó a gritarme que era un miserable, un resentido, un fracasado que nunca había logrado nada en la vida y que ahora quería arruinarles la existencia por puro rencor. Dijo que yo era patético, que ninguna mujer me aguantaría jamás, que era obvio porque estaba solo. Cada insulto me dolía menos que el anterior porque finalmente estaba viendo quién era realmente mi hermana. No la niña que yo había protegido y mantenido, sino una mujer adulta y cruel que nunca me había visto como un hermano sino como un recurso desechable. Le dije con una calma glacial que recogería mis cosas esa noche y me iría al día siguiente, que al terminar el mes el apartamento sería problema de ellas, no mío. Subí a mi habitación, o lo que quedaba de ella, y empecé a separar mis pertenencias de verdad. No era mucho. Ropa, algunos libros, documentos importantes, una laptop vieja, el reloj que me había regalado mi padre. Todo cabía en 4 cajas. 4 cajas para resumir 4 años de mi vida en esa casa. Escuchaba a mi madre y Rocío discutiendo en voz baja en la sala, seguramente planeando cómo hacerme cambiar de opinión. Berta no decía nada. Llamé a un amigo del trabajo, Luis, y le expliqué la situación. Me ofreció su sofá sin dudarlo. Era humillante pero necesario. Esa noche dormí en el cuarto de invitados sin pegar ojo, escuchando cada ruido de la casa, sintiendo cómo se rompía definitivamente el último lazo que me ataba a ese lugar. A la mañana siguiente cargué mis cajas en el auto antes de que ellas despertaran. No quería otra escena. Pero mi madre me esperaba en la cocina con café recién hecho y una expresión conciliadora. Intentó el acercamiento suave. Dijo que habíamos tenido una discusión acalorada, que todos dijimos cosas que no sentíamos, que podíamos resolverlo como adultos. Le dije que no había nada que resolver, que mi decisión estaba tomada. Ella dejó la taza y su voz se endureció. Si haces esto nos dejas en la calle. ¿Eso quieres? ¿Vernos sufrir? Le dije que yo había estado pagando ese techo durante años mientras ellas me trataban como basura, que ahora era su turno de resolver sus problemas. Rocío apareció en pijama con cara de dormida y preguntó qué pasaba. Mi madre le dijo que yo me iba de verdad, que iba a cancelar el contrato. Rocío se rió otra vez, esa risa que ya me resultaba insoportable. No lo hará, es puro show, siempre vuelve arrastrándose. Esa frase fue la definitiva. Tomé mis últimas cosas, las llaves del apartamento las dejé sobre la mesa de la cocina y me fui sin decir nada más. Escuché a mi madre gritar mi nombre desde la puerta pero no volteé. Luis me recibió en su departamento pequeño pero acogedor. Me explicó que podía quedarme lo que necesitara mientras buscaba algo propio. Esa misma tarde fui con el propietario del edificio donde vivía mi familia. Le expliqué que necesitaba cancelar el contrato, que la situación familiar había cambiado. Él fue comprensivo, me dijo que debía dar aviso de 30 días y pagar el mes corriente. Después de eso yo quedaba libre de cualquier obligación. Firmé los papeles sintiéndome extrañamente liviano y terriblemente culpable al mismo tiempo. Durante esos 30 días mi madre me llamó docenas de veces. Al principio sus mensajes eran enojados, acusándome de abandono y traición. Luego se volvieron suplicantes. Decía que no encontraban otro lugar, que los alquileres eran muy caros, que Berta no tenía dinero realmente, que Rocío no podía trabajar y estudiar al mismo tiempo, que yo era su única esperanza. Cada mensaje era un intento de hacerme sentir responsable de sus decisiones. No respondí ninguno. Rocío me escribió una sola vez, ojalá te pudras solo, eso es lo que mereces. La bloqueé inmediatamente. Berta intentó contactarme a través de Facebook con un mensaje largo y dramático sobre el perdón y la familia, pero la ignoré también. No tenía energía para más manipulaciones. El día que terminó el contrato me sentí libre por primera vez en años. Había encontrado un cuarto en un departamento compartido con otros 2 tipos, nada lujoso pero mío. Empecé a salir otra vez con amigos, a recuperar pedazos de la vida que había dejado morir. Luis me presentó a gente de su trabajo y lentamente fui construyendo una rutina que no giraba alrededor de mantener a otras personas. Con el dinero que antes gastaba en mi familia pude ahorrar, comprar ropa nueva, salir a comer de vez en cuando.
Cosas pequeñas que para mí eran enormes. Mi madre me llamó un par de veces más en los meses siguientes. Una vez para decirme que habían tenido que mudarse a un lugar más barato y todo era mi culpa. Otra para pedirme dinero prestado, como si nada hubiera pasado. Le dije que no y colgué. Supe por conocidos mutuos que Berta se había ido a vivir con otro familiar a las pocas semanas, que mi madre y Rocío compartían ahora un departamento diminuto en una zona fea de la ciudad, que Rocío había dejado la universidad y trabajaba en un call center. Parte de mí sintió una punzada de algo, no sé si culpa o tristeza. Pero la mayor parte de mí solo sentía alivio. Habían tomado sus decisiones y ahora vivían con las consecuencias, igual que yo vivía con las mías. No me sentía vengado ni victorioso. Solo sentía que finalmente había dejado de cargar un peso que nunca debí cargar solo. Pasó más de un año sin saber nada de ellas. Me cambié de número, cerré mis redes sociales viejas y empecé de cero en muchos sentidos. Conseguí un mejor trabajo en una empresa de logística más grande, con horarios más humanos y mejor sueldo. Me mudé a mi propio departamento, pequeño pero completamente mío. Empecé a salir con una mujer llamada Andrea que conocí en el gimnasio al que finalmente pude inscribirme. No era una relación seria todavía, pero me hacía bien sentir que alguien disfrutaba mi compañía sin esperar nada, a cambio excepto que yo fuera yo mismo. Aprendí a cocinar decentemente, adopté un gato, comencé a ahorrar para tal vez retomar la universidad. Cosas normales que para mí se sentían como lujos después de años de solo sobrevivir. Entonces una tarde de viernes, casi 18 meses después de irme, recibí un mensaje de un número desconocido. Era Rocío. No sé cómo consiguió mi nuevo número, probablemente a través de algún conocido mutuo. El mensaje era largo y completamente distinto a todo lo que me había dicho antes. Decía que había estado en terapia, que había entendido muchas cosas, que se daba cuenta de lo injustas que habían sido conmigo. Pedía perdón. Decía que nuestra madre estaba enferma, nada grave pero que necesitaba algunos estudios médicos costosos, que no tenían forma de pagarlos, que si yo podía ayudar aunque fuera un poco. Terminaba diciendo que me extrañaba, que la familia era importante, que ojalá pudiéramos hablar. Leí ese mensaje 3 veces tratando de encontrar en mí algo que se pareciera a las ganas de responder. No lo encontré. No sentí enojo ni satisfacción. Solo un cansancio profundo ante la idea de volver a ese ciclo. Reconocía el patrón perfectamente: crisis, arrepentimiento falso, petición de ayuda, promesas de cambio que nunca llegarían. Era el mismo guión con palabras diferentes. Dejé el mensaje sin responder y seguí con mi tarde. Andrea me preguntó si estaba bien, le conté brevemente la situación y ella me dijo algo que me quedó grabado. No tienes que prender fuego a un puente para dejarlo atrás, a veces simplemente dejas de cruzarlo. Tenía razón. Los mensajes de Rocío continuaron durante algunas semanas. Se volvieron más insistentes, luego más agresivos cuando vio que yo no respondía. Me llamó egoísta otra vez, dijo que estaba abandonando a mi madre enferma, que era mi deber como hijo ayudar. Luego volvió a la táctica del arrepentimiento. Fue un ciclo predecible y agotador incluso sin responder. Eventualmente los mensajes pararon. Supe después, por el mismo conocido que probablemente le dio mi número, que mi madre no estaba realmente enferma, solo necesitaba unos lentes nuevos y un chequeo de rutina. La crisis médica era otra manipulación. No me sorprendió, pero confirmó que había tomado la decisión correcta. Unos meses después me crucé con mi madre en el supermercado. Fue completamente accidental. Yo estaba comprando cosas para la cena y al voltear en un pasillo ahí estaba ella. Se veía más vieja, más cansada, pero no frágil ni enferma como Rocío había intentado hacerme creer. Nos quedamos mirando unos segundos que se sintieron eternos. Pensé que tal vez gritaría, o lloraría, o haría una escena. Pero solo me miró con una mezcla de resentimiento y algo que podría haber sido vergüenza. Yo no sentí nada en particular. No odio, no amor, no culpa. Solo la extraña sensación de ver a alguien que alguna vez fue importante pero que ahora era básicamente una desconocida. Ella abrió la boca como para decir algo, pero yo negué suavemente con la cabeza y seguí mi camino. Escuché que ella murmuraba algo, pero no me detuve a escuchar. Esa noche Andrea me preguntó cómo me había sentido con el encuentro. Le dije la verdad, que no había sentido casi nada y eso me parecía bien.
No necesitaba un cierre dramático ni una disculpa formal. No necesitaba que ellas entendieran mi punto de vista ni que admitieran lo que hicieron. Ya no esperaba nada de ellas y eso me había liberado más que cualquier confrontación podría haberlo hecho. Andrea me abrazó y dijo que me veía bien, que me veía en paz. Y era verdad. No era una paz perfecta ni libre de dudas ocasionales, pero era real y era mía. Con el tiempo aprendí cosas sobre mí mismo que nunca hubiera descubierto de haberme quedado. Aprendí que puedo ser generoso sin ser un mártir, que puedo ayudar sin destruirme en el proceso, que decir no es un derecho, no un crimen. Aprendí que la familia no es una cadena perpetua de obligaciones, sino algo que debería construirse sobre respeto mutuo y reciprocidad. Aprendí que algunas personas te aman por lo que haces por ellas, no por quién eres, y que está bien alejarte de esas personas incluso si comparten tu sangre. Fueron lecciones duras pero necesarias. ¿Me arrepiento de cómo manejé todo? A veces me pregunto si debí intentar una conversación más calmada, si debí dar más advertencias antes de irme definitivamente. Pero luego recuerdo cómo me sentía en esa casa, cómo cada día me vaciaba un poco más, cómo me miraban cuando les dije que me iba. Y entiendo que no había conversación posible con personas que no querían escuchar. Hice lo que pude con las herramientas emocionales que tenía en ese momento. No fue perfecto, pero fue honesto. Y honestamente, creo que fue lo único que me salvó de convertirme en una versión amargada y resentida de mí mismo. Hoy tengo 28 años. Andrea y yo llevamos juntos casi un año y hablamos de mudarnos juntos pronto. Retomé algunas clases en línea para terminar eventualmente mi carrera. Tengo amigos con los que salgo los fines de semana. Tengo un gato gordo que duerme en mi cama y ronronea cuando llego del trabajo. Tengo una vida pequeña pero completamente mía. A veces alguien me pregunta por mi familia y yo digo simplemente que no tenemos contacto. Que es complicado. La mayoría no insiste. Los que sí insisten generalmente terminan contándome sus propias historias de familias rotas y yo entiendo que no. Estoy solo en esto, que muchas personas tienen que elegir entre su paz mental y las expectativas de sangre. No sé qué están haciendo mi madre y Rocío ahora. No las busco en redes sociales ni pregunto por ellas. No les deseo mal, pero tampoco les deseo bien activamente. Simplemente no forman parte de mi vida y está bien así. Tal vez algún día, dentro de muchos años, podamos tener una conversación civilizada como extraños cordiales. O tal vez no. Ambas opciones me parecen aceptables. Lo que sé con certeza es que no voy a sacrificar la vida que construí esperando que ellas se conviertan en las personas que necesitaba que fueran. Ya no estoy esperando nada de nadie excepto de mí mismo. La habitación que me quitaron terminó siendo el mejor regalo que pudieron darme, aunque no era su intención. Me obligó a ver lo que había estado negando durante años. Me obligó a elegirme a mí mismo por primera vez. Me obligó a crecer de maneras que nunca hubiera crecido desde la comodidad incómoda de ser el proveedor silencioso. Fue doloroso y confuso y hubo noches donde dudé de todo. Pero del otro lado de ese dolor encontré algo que no sabía que existía. Una versión de mí mismo que no necesita validación externa para saber que tomó la decisión correcta. Si alguien está leyendo esto y se siente identificado, si estás en una situación donde das y nunca es suficiente, donde tu familia te hace sentir culpable por tener límites, donde te dicen egoísta por querer respirar, quiero que sepas algo. No eres malo por querer irte. No eres cruel por decir basta. No les debes tu vida entera a personas que no valoran tu sacrificio. La lealtad familiar no es una deuda que se paga con tu destrucción personal. Y si decides irte, habrá culpa y habrá dolor y habrá noches donde te preguntes si hiciste lo correcto. Pero del otro lado hay algo mejor. No perfecto, pero mejor. Hay una vida donde no eres invisible, donde no eres solo lo que puedes dar, donde puedes simplemente existir y eso es suficiente. Yo me fui en silencio de muchas formas. Me fui físicamente de esa casa. Me fui emocionalmente de esa dinámica tóxica. Me fui mentalmente de la idea de que debía salvarlas. Y en ese silencio, en ese espacio vacío que dejé atrás, finalmente encontré lugar para mí mismo. No fue la venganza épica que a veces fantaseo cuando estaba más enojado. Fue algo más simple y más poderoso, fue elegir vivir.